Radio Universidad presenta Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. En la conducción, Alma Acuña. Hola, ¿cómo están? Un gusto que me acompañen el día de hoy en Impacto Universitario. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre la pesca artesanal. Hay muchas miradas sobre la pesca artesanal. Para algunos, pues representa en términos de la protección de las especies, pues una amenaza para algunos grupos. Sin embargo, para otros, los conocimientos de los pescadores, pues pueden servir, obviamente, para procesos de determinación de vedas, de conservación de las especies, de montos de captura. Entonces, ahí puede haber miradas encontradas. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con un investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB, y que ha venido trabajando con diversos grupos a través, por ejemplo, del pulpo, concretamente del pulpo patón, y que nos va a permitir acercarnos a esta mirada de cómo la pesca artesanal y los pescadores, fundamentalmente ribereños, pues pueden ser obviamente una fortaleza, no solamente para el conocimiento sobre las especies, sino para también generar, en este caso, nociones que permitan fortalecer la política pública hacia este sector. Por eso le agradezco mucho al doctor José Iván Velázquez Abunader que me acompañe este día. Él es ingeniero pesquero, egresado de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit. Recibió el grado de maestro en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, donde también obtuvo el grado de doctor en Ciencias. Y como mencionaba, pues él ha venido trabajando acerca de el pulpo, la langosta y en general sobre temas vinculados a pesca artesanal. Doctor, bienvenido y un gusto que esté aquí en el programa. Muchas gracias. Le agradezco el espacio que nos brinda los investigadores para poder expresar a la sociedad un poquito de lo que hacemos. Bueno, aunque para nosotros puede ser común el tema de pesquería artesanal o pescador ribereño, pues creo que debemos empezar por allá porque no necesariamente todos tenemos. ¿Quién es un pescador artesanal o un pescador ribereño? Muy bien. La pesca artesanal pues se ha venido dando desde hace cientos de años. ¿Por qué? Porque es una pesca, digamos, que es más fácil de realizarse a diferencia de la pesca industrial. La pesca industrial son barcos enormes que ocupan menos personal, pueden llegar más lejos a pescar, tienen mucha tecnología, GPS, ecosondas, ayuda satelital. Y la pesca artesanal no. La pesca artesanal se entiende como cualquier persona o cualquier pescador que con sus manos, con un arte de pesca rudimentario, con una lanchita podría ir a pescar no más allá de más o menos de las 10 millas náuticas que le permite la autonomía de su lancha. Lo importante de esto es de que pareciera que los pescadores artesanales pescan cantidades muy pequeñas de producto, pero en realidad a nivel mundial son los que son la mayoría, ¿no? O sea, son muchos pescadores artesanales y pues muchos extraen mucho producto. Por lo tanto, es un tema muy muy maravilloso, complejo e interesante. Alguna vez un profesor me comentaba que la pesca como tal, llámese artesanal o llámese industrial, pues es un sector que involucra cuestiones biotecno-socioeconómicas, ¿no? Y hasta políticas, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, pues algunos nos enfocamos en unas ramas, en otras, pero pues necesitamos esa parte interdisciplinaria que nos permita integrar todo ese conocimiento y poder llevarlo a un buen fin, ¿no? Claro, hay algo que comentó el doctor José Iván Velázquez que me parece que podemos aprovechar para continuar la charla. Decía que la pesca ribereña fundamentalmente aprovecha el empleo de una gran cantidad de fuerza de trabajo. En este sentido, tendríamos que agregar que, estos pescadores fundamentalmente pudiéramos decir que las especies capturadas son para el autoconsumo y una cantidad menor para comercializar, doctor, y que por eso generalmente algunos investigadores o grupos consideran que no tienen un impacto en la actividad económica de la pesca.
Aquí lo interesante es de que si nosotros buscamos en la bibliografía de los años 50, 60, sobre la definición de pesca artesanal, exactamente así dice que es autoconsumo principalmente y algo se vende, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es de que es una fuente de empleo súper importante para la mayor parte de los habitantes de las costas. Se piensa que una tercera parte de la población mundial se beneficia directa o indirectamente de la pesca, ¿no? En realidad, el objetivo de la pesca, bueno, podríamos pensar que es asegurar alimento para la humanidad, pero también realmente es alimento y es empleo, ¿no? Yo diría que ahora es al revés. Ahora la gran mayoría del producto se vende y solo una pequeña parte es para autoconsumo. Ok, esto obviamente tiene que ver con la situación económica que enfrentan las familias, en este caso en la zona costera. Y esto se relaciona también, tendríamos que con relación al tamaño de las embarcaciones que usted decía, que son embarcaciones pequeñas con escasa tecnología. Cuando hablamos de una embarcación pequeña, estaríamos pensando, alguien que no conoce, 10 toneladas, 5 toneladas, ¿qué es lo que manejan aproximadamente? Más o menos las lanchas que nosotros vemos en los muelles, en los puertos de abrigo, que le conocen mucho aquí en esta región, son lanchas que no podrían cargar más de 3 toneladas. No más de 3 toneladas. Sí. Okay. De hecho, no podrían cargar más, pero ya en la actualidad es difícil que las llenen, ¿no? Ya conforme pasan los años, las abundancias de los recursos pues han ido a la baja, algunos de ellos, y un ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes cuando les hablo de por qué la pesca, las capturas disminuyen, es que el recurso es como un pastel. O sea, el pastel tiene un tamaño, puede disminuir, pero no puede crecer. Entonces, si ese pastel lo dividimos entre 3 personas, nos toca de una rebanada grande, pero si ahora hay 20,000 personas, claro, nos va a tocar de una rebanada pequeña. El pescador posiblemente piense que entre más lancha lance al agua a pescar, va a pescar más, pero el recurso es el mismo. Está más dividido, claro. Es más dividido, exactamente. Ok, entonces son embarcaciones de aproximadamente 3 toneladas como máximo. Ya decía que por supuesto hay un número importante de pescadores vinculados a esta actividad. Y entonces aquí pensaríamos en las artes, en la tecnología que utilizan. Revisando para varios trabajos sobre el tema, me encontré que por un lado algunos señalan que la pesca artesanal se ha estancado y tiene un bajo nivel tecnológico, dicen algunos trabajos. Otros señalan lo contrario, es una pesca, o sea, las técnicas son adecuadas a la actividad e incluso pueden obviamente generar una práctica sustentable. Platíquenos sobre las dos miradas, doctor. Ok, sí, por una parte es cierto, la pesca artesanal pues sigue defendiendo ese concepto de cuestiones rudimentarias, baja tecnología, pero por otra parte pues hay algunos colegas que dicen pues qué bueno que así se mantenga, porque si incrementamos la tecnología, el poder de pesca de cada lancha se va a incrementar, entonces más podemos impactar los recursos de lo que ya lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro, la pesca de pulpo en Yucatán, que es una pesca muy particular con respecto a la pesca de pulpo de otros lugares, porque se pesca con las famosas jimbas, que son unas varas que vemos, ¿sí? Claro, aquí. Y es una situación muy bonita porque yo lo diría hasta como parte ya cultural del mismo Yucatán, pero ese tipo de pesca posiblemente esté permitiendo que el recurso no disminuya en su abundancia por la selectividad del arte de pesca, que solamente pesca pulpo, y aparte que no permite que una embarcación pequeña pesque grandes cantidades de producto, ¿no? La otra parte que lo olvidé, me comentaba lo de... ¿Cuál es la otra parte? O sea, por un lado teníamos quienes dicen es una actividad estancada y con bajo nivel tecnológico. Ajá. Ok, sí, esa parte sí sucede. De hecho, si nos vamos a la otra parte de la pesca, que es la pesca industrial, bueno, llámese industrial porque son barcos grandes, digamos que tienen mejor equipamiento que la pesca artesanal, pero aún así gran parte de la flota de pesca industrial de México ya se quedó también obsoleta, ¿no? Y pesca artesanal, pues nosotros la tenemos bien definida en México, que son lanchas pequeñas, lanchas
escasa tecnología, pero países avanzados como Noruega, por ejemplo. En Noruega, para ellos la pesca artesanal son barquitos, ¿no? Ya con tecnología y súper cómodos. O sea, no está tanto en la dimensión del barco, sino en el equipamiento. Exactamente. La pesca artesanal, digamos, en los países en desarrollo, pues es así, como la vemos aquí, ¿no? Vamos a un puerto de abrigo y vemos lanchitas, con si acaso con motor compresor, ¿no? Con algunas trampas, jimbas, y si vamos a países avanzados como desarrollados como Noruega, Canadá, pues la pesca artesanal es otra escala diferente, ¿no? Claro, aunque se refieran en este caso a lo mismo. Esa precisión me parece importante. En este contexto de lo que entonces estamos tratando de compartir con nuestro auditorio, que es el hecho de qué abarca la pesca artesanal, por supuesto aparece el tema de las especies que tradicionalmente o históricamente se han podido capturar, en este caso en las costas yucatecas. Y bueno, el doctor que ha trabajado en los últimos años sobre pulpo, pues por supuesto nos va a dar ejemplos con mayor profundidad más adelante, pero ahorita nada más me gustaría como una enumeración de cuáles son esas especies vinculadas a la pesca artesanal, cuáles se han conservado y cuáles, por supuesto, por procesos de amenaza, pues ya no tendrían la captura adecuada. Fíjese que aquí hay algo interesante. Yo tengo 5 años trabajando para Sinvestap aquí en esta región, pero antes yo trabajé en Conapesca, trabajé para el gobierno del estado de Hidalgo y trabajé en algunos otros lugares, pero más en el Pacífico. En el Pacífico se me hace curioso porque si ustedes investigan las capturas, los volúmenes de capturas de especies como sardina, anchoveta, estamos hablando de capturas de millones, ¿no? Millones de toneladas, 500,000 toneladas, y acá no, acá los volúmenes andan entre 20,000, 15,000, 2,000 toneladas, 600 toneladas, pero lo importante de esta zona es de que tenemos recursos con abundancias no al mismo nivel que los recursos del Pacífico, pero son los recursos con más valor económico. Los de acá. ¿Y cuáles son las pesquerías, las especies estrella para Yucatán? Pues son 3, el mero, la langosta y el pulpo. Y coincidentemente los 3 son de alto valor económico y todos son de exportación, por lo tanto generan muchas divisas, una cantidad importante de divisas para el Estado. En el caso del pulpo, bueno, el pulpo se divide en 2 especies, la captura se compone de 2 especies, que es Octopus maya, que es una especie endémica de la región, y Octopus vulgaris, que es una especie considerada como cosmopolita, y se compone de las 2 especies. En el caso de la langosta principalmente se pesca la langosta Panulirus argus, que el principal productor en esta zona es Quintana Roo, pero de ahí continuamos nosotros. Y el mero sí es un complejo de N especies que se pescan, no solamente el mero, sino también pargos, abadejo, coronado, infinidad de especies. Que están asociadas. En este punto vamos a ir a una pausa, doctor. Quédense con nosotros, regresamos para continuar escuchando a mi invitado, el doctor José Iván Velázquez Abonader. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Continuamos escuchando acerca del tema de este día sobre pesca artesanal y le agradezco mucho al doctor José Iván Velázquez Abonader del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Mérida que me acompañe. Con estos datos que nos daba, decía el doctor, bueno, hay 3 especies que tienen alto valor económico, que son como las 3 especies estrellas de Yucatán, que son el mero, el pulpo y la langosta, y nos hacía un poquito la división respecto a estas especies. Estas 3 especies se capturan tanto por pesca artesanal y por pesca, vamos a decir, con alta tecnología, en este caso con barcos de alto calaje, doctor. ¿Cómo está repartido? Claro, sí, las 3 especies se pescan por las 2 flotas. Llámese flota, el grupo de lanchas de pesca artesanal es una flota y el grupo de barcos de la pesca industrial es otra flota. Sí, tanto las lanchitas pequeñas como los barcos grandes, las 2 flotas pescan las 3 especies y también las especies que se asocian a esas especies, ¿no? Lógicamente, el poder de pesca de los barcos es mucho mayor que el de las lanchas y pescan posiblemente volúmenes más grandes, pero
se compensa un poco porque pues los barcos pescan mucho, pero son menos barcos que las lanchitas, que son muchas lanchitas, y de a poquito en poquito pues pescan prácticamente lo mismo que pescaría un barco. Un barco, claro. Ahora, aquí es donde resulta interesante este punto que acaba de agregar el doctor Velázquez Abunader, porque fundamentalmente si estos pescadores ribereños están vinculados de forma importante al mercado, porque bueno, es una actividad económica y queda en menor escala para el autoconsumo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en términos de la cadena de comercialización? Estos pescadores ribereños han comenzado, obviamente, ya en las últimas décadas a tener una amplitud respecto a el conocimiento de estos procesos, a contar obviamente con talleres, acompañamiento, asesoría que les permita formar parte de la cadena de comercialización, o simplemente quedan supeditados a la pesca industrial a la cual dirigen sus productos. ¿Cómo funciona, cómo se articulan los pescadores ribereños a este mundo de la comercialización y de la exportación que usted decía? No, de hecho siempre ha sucedido de esa manera. Normalmente los pescadores ribereños se organizan en cooperativas, en organizaciones, mientras que los barcos, algunos de ellos podrían ser organizaciones y otros son permisionarios, ¿no? Sí, aunque pareciera que no, pero también los ribereños venden su producto al extranjero. Ellos entregan a las plantas procesadoras, que pues hay varias en la costa de Yucatán, no tengo el dato exactamente de cuántas hay, pero sí hay varias, y varias de ellas también están certificadas para exportar. Países como Estados Unidos, Europa, en Asia, por ejemplo el pepino de mar, que es otra pesquería que yo no la quise mencionar como estrella porque para mí no es tan estrella, sí. Pero bueno, existe, ¿no? Sí, efectivamente. No, llegó para quedarse, mientras existe el pepino de mar, pues ahí va a estar. Entonces, pero las demás especies tienen diferentes destinos. Aquí la venta normalmente es un valor agregado prácticamente nulo, muy bajo, excepto el pepino, bueno, que hacen un sancochado del pepino, ¿no? Para poderlo vender. Pero aquí lo importante es que la venta se permite, o sea, que los pescadores pareciera que pescan con su lanchita y sacan sus 30, 40 kilos y dicen, pues ellos no tienen los mismos alcances que los barcos grandes, pero sí entregan y la planta es la que vende, ¿no? Claro, ese acumulado es el que posteriormente se puede comercializar ya por estos grandes permisionarios. Las 3 especies que destacó el doctor Iván Velázquez Abunader son importantes no solamente por su valor económico, sino porque, por supuesto, sobre las 3 hay periodos de veda claramente establecidos. En algunas ocasiones las capturas, los tonelajes con los que arriban los barcos no se consideran los adecuados y se habla obviamente de que pueden ser especies amenazadas. Uh-huh. En este sentido, los planes rectores, los planes de manejo se consideran fundamentales para estos procesos. La pregunta es si en el trabajo que ha realizado en otras partes del país, doctor, y concretamente ya en Yucatán, en estos planes rectores hay un trabajo importante con los pescadores ribereños, porque fundamentalmente pues ellos se van a ver impactados de manera inmediata, ¿verdad?, por los alcances de estos. Así es. De hecho, yo en lo personal, como investigador, con un estudio previo, ¿no?, de un grado, yo considero que los pescadores son incluso hasta buenos investigadores. El problema de ellos es de que ellos no tienen la capacidad de resumir toda esa información, procesarla y ponerla en un modelo simple que sea entendible. Pero ellos se conocen las pesquerías mejor que nosotros, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros es muy útil recurrir a ellos y a la experiencia de ellos para poder entender un poquito más el comportamiento tanto del recurso como de la misma pesquería como una actividad, ¿no? Sí, siempre, al menos nosotros en el laboratorio de pesquerías de ahí de Sinvestab, siempre hacemos lo posible por involucrar a pescadores en nuestros trabajos, pidiendo su opinión. Yo sé que en algunos momentos ya tantas opiniones que se le piden, ellos se están como un poquito pues ya renuentes en algunos casos, porque dicen, bueno, me preguntas. Y no pasa nada. Y no pasa nada, claro. ¿verdad? Pero siempre consideramos la opinión, sobre todo en el laboratorio de pesquerías donde estoy actualmente
trabajando. Trabajamos la colega, la doctora Silvia Salas y un servidor. La doctora Silvia hace la parte socioeconómica de la pesca y yo hago la parte biológico-pesquera. Y es muy bonito porque cuando integramos ambas cosas salen cosas súper interesantes, ¿no? Muchas veces nos buscan los pescadores y nos dicen, pero oye, pero ¿por qué el pulpo, este año no hubo pulpo? Dime por qué no hubo pulpo. Bueno, pues entonces platiquemos tú y yo, porque tú has pescado pulpo durante 30 años y yo apenas voy a verlo este año, ¿no? Y platicando, posiblemente hasta la misma respuesta la tengan ellos, ¿no? Y solamente es guiarlos a que entiendan y sepan que estos recursos pues responden a muchas cosas ambientales, de todo tipo, y puede ser un recurso que puede cambiar su comportamiento en cualquier momento, ¿no? Claro, y en ese sentido, si consideramos que el trabajo que se realiza en los centros de investigación puede ir por doble vía hacia las comunidades pesqueras y de estos obviamente compartir, por supuesto estos programas o estos planes rectores obviamente pudieran conformarse de forma importante para el beneficio de todos los actores involucrados. La pregunta concreta que le haría sobre esto, doctor, es si estos planes rectores, de alguna manera, cuando consideran a los actores involucrados, ven a los pescadores ribereños como un actor importante a considerar, o los planes rectores muchas veces están como en desequilibrio y de alguna manera pues acaban obstaculizando y dificultando el proceso de trabajo de los pescadores ribereños. ¿Cómo quedan estos en los planes rectores? Pues hablando de los planes rectores, durante los últimos, desde yo creo que de la década empezó la década de los 2000 hasta la actualidad, se venían haciendo planes de manejo. Pero los planes de manejo, por alguna razón, se hacían monoespecíficos, es decir, un plan de manejo para langosta, uno para pulpo, uno para por pesquería, mero, ¿no? Claro. Y pero la pesca no es eso. La pesca no puede estar independiente de una especie a la otra, y menos en Yucatán. En el Pacífico sí me tocaba ver flotas que estaban especializadas en un recurso y solamente pescaban ese recurso y no cambiaban. Aquí no, aquí el mismo barco pesca diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo separar eso, no? ¿Cómo llamar una flota de langosta, una flota no? Entonces hay que integrar. El año pasado, precisamente, la FAO, a través el gobierno del estado de Yucatán, en un esfuerzo importante que hizo en conjunto con la FAO, nos pidió a nosotros como Sinvestav elaborar el plan rector de pesca y acuacultura para el estado de Yucatán. Y precisamente se me hizo una idea súper interesante. ¿Por qué? Porque hasta ahorita cada parte de este sector, de este mundo de la pesca, todos los actores, llámese investigadores, manejadores, administradores, pescadores, hacemos esfuerzos aislados para poder mejorar el sector, ¿no? Y el plan rector es de gran importancia porque ya todos los esfuerzos ya se canalizan a ciertas cosas que detectamos que son débiles en la pesca y que hay que atacar. Entonces ya no son esfuerzos aislados, sino que ya el gobierno estatal o el gobierno federal dice, bueno, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y nuestros recursos a ciertas partes que nos permitan fortalecer el sector pesquero, ¿sí? Y este esfuerzo pues valió la pena porque entrevistamos a pescadores tanto ribereños como industriales, a dueños de barcos, a los sistemas producto, y durante esos intercambios en mesas redondas donde poníamos a un investigador, a un pescador ribereño, a un acuacultor, poníamos a un permisionario, y cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Mientras que el ribereño decía, es que yo no tengo que comer mañana. Y el permisionario decía, es que yo no me decido si mandar a mi hijo a una universidad de paga o a una universidad, ¿no? Y pues y sí nos dimos cuenta que son dos mundos, ¿no? Dos mundos, el ribereño y el industrial, ¿no? Pero dentro de esos dos mundos, pues sí, dos mundos tratando al pescador como ribereño, pero también el pescador que trabaja en un barco industrial, pues también más o menos está a la par del ribereño, ¿no? Ahí pues el mundo cambia cuando hablamos del dueño del barco, ¿no? Pero tratándose de pescadores, pues son mundos muy similares, donde se relaciona la pobreza, ¿no? Y otros factores que socialmente pues influyen, ¿no? Claro. Ahora, dentro de estos planes rectores, la pregunta es también si datos sobre biomasa, densidad, genética, periodos de reproducción también están incluidos y que obviamente también forman parte de
datos que se tienen que ir actualizando conforme, bueno, también van cambiando los procesos de reproducción y las afectaciones que tienen estas pesquerías. Así es, eso es indudable. Uno puede decir, la veda del pulpo va de agosto va de diciembre a julio, perdón. Pero también nos hemos dado cuenta que esos periodos reproductivos se pueden mover un mes para adelante o un mes para atrás. ¿Por qué? Porque esto responde al ambiente. Los años no son iguales, ¿no? Puede haber años muy cálidos que a lo mejor las corrientes se debilitan y eso provoca que haya menos alimento, menos éxito reproductivo. Y para eso ahí sí se requiere un esfuerzo súper importante de estar monitoreando año con año los recursos. Nosotros como Sinvestat lo que hacemos, pues hacemos ciencia como tal, ¿no? Y el papel el papel del INAPESCA, que es el Instituto de Investigaciones Oficial, digamos, del gobierno, son los que se encargan del monitoreo año con año de los recursos, ¿no? Y ellos, con ese conocimiento, ellos pueden decir, bueno, la veda se mantiene o se mueve. También en algunos casos, como son una infinidad grande de recursos, en algunos casos colaboramos con INAPESCA para poder ayudarnos y complementar la información, ¿no? Nuevamente vamos a hacer una pausa, doctor. Déjeme ir a ella y regresamos para continuar escuchándolo. Invitamos al público a que continúe con nosotros aquí en Radio Universidad. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Vamos a continuar escuchando sobre lo que es la pesquería artesanal con mi invitado e investigador del Sinvestab, el doctor José Iván Velázquez Abunader. Dentro de este panorama que nos está compartiendo el doctor José Iván Velázquez Abunader, decía yo en algún momento que, bueno, él ha trabajado en los últimos años aquí en Yucatán fundamentalmente sobre el pulpo. Entonces vamos a acercarnos un poquito a esta pesquería, porque además representa, pues, está dentro de estas 3 especies estrellas que él señalaba. En el caso del pulpo, decía el doctor, pues hay 2 especies. Una de ellas, doctor, pues sabemos que por lo común se encuentra siempre muy cercana y muy próxima a las costas. Y que entenderíamos que, bueno, forma parte de uno de los productos o de las especies que capturan con mayor facilidad los pescadores ribereños. ¿Qué pasa con la segunda especie, el pulpo patón, que los datos señalan que es un recurso marino que está lejos del litoral? ¿Se han acercado los pescadores ribereños? ¿Está dentro del límite de las zonas que ellos pueden sus embarcaciones? ¿Qué pasa con estas 2 especies de pulpo? Muy bien, le comento que cuando yo llegué en el 2011 aquí a Sinvestab, los colegas de prácticamente de toda la península tenían un proyecto muy grande y muy bonito donde estaban evaluando al pulpo maya. Prácticamente le estaban analizando todo lo posible, desde parásitos, comercialización, pesquería, biología, crecimiento, edad, todo. Y yo aproveché y me incorporé en una parte que me interesaba y conociendo un poquito más de estas especies, que por cierto, cuando llegué acá, tardé como un año en poder diferenciar los nombres de los puertos, porque para mí era muy complejo, ¿no? Me decían, no, pues que Silamni no ubicaba dónde era, y entonces fue un proceso un reto, muy fuerte, claro, ¿no? Pero cuando estábamos estudiando el recurso de Octopus maya, ahí fue donde me enteré, bueno, pues es un recurso que vive más pegado a la costa, es endémico de aquí de esta zona, se pesca sobre todo en Campeche y en Yucatán, y pues no pasa nada, es un recurso que ahí está, ¿no? Que se ha mantenido en los años. ¿Por qué? Porque es un recurso con una resiliencia grande, es decir, vive relativamente poco tiempo, se reproduce relativamente rápido, y aparte presenta una relación parentela-progenia. ¿Qué significa esto? Que esta especie no presenta un estadio de larva, sino que desde que nace ya es un juvenil, tiene toda la forma de un pulpito, y la madre los cuida, ¿no? Entonces eso garantiza que hay un éxito en la supervivencia, claro, ¿no? Y en el reclutamiento. Sin embargo, me enteré, bueno, y la otra especie, yo le preguntaba a los colegas, ¿y la otra especie qué pasa? No sabemos, nadie la ha estudiado nunca, ¿no? Pero ¿por qué si cada año que pasa
la producción de pulpo patón es más relevante, incluso en algunos años hasta la par de pulpo maya. ¿Y por qué nadie la estudia? O sea, en las estadísticas de capturas sí hay una diferencia sobre las dos. O sea, están perfectamente identificadas. Más o menos desde el año, poquito antes del año 2000, se empezaron a diferenciar. Antes se tomaba como una sola, ¿no? Correcto. Y ahora que se diferencian, ya podemos ver que sí, en algunos años es casi la misma cantidad de pulpo patón a la de maya, ¿no? Pero sigue siendo maya la principal. Maya, como es una especie que está pegada a la costa, pues es ideal para la pesca ribereña, ¿no? Pero también los barcos industriales se acercan a la costa y pescan pulpo maya. Y pulpo vulgaris, al vivir en aguas profundas, es exclusivo de la pesca industrial. Y es curioso porque leyendo sobre esta especie de Octopus vulgaris, de pulpo patón, me di cuenta que a pesar de que es una especie cosmopolita, hay dudas, hay huecos importantes en su conocimiento. De entrada, ni siquiera tenemos la certeza si el pulpo patón es Octopus vulgaris, ¿no? O sea, comúnmente lo conocemos como pulpo patón, pero qué especie será, no lo sabemos. Ya estamos haciendo estudios genéticos para determinar si es realmente la especie que estamos pensando. En Veracruz, por ejemplo, en Veracruz se pesca aparentemente la misma especie que el pulpo patón, pero allá se pesca en las zonas muy pegadas a la costa, o sea, en una zona donde aquí no hay. Algunos colegas de la UNAM me comentan que ya analizaron genéticamente al pulpo de Veracruz y no es pulpo vulgaris. O sea, es diferente, es otra especie, ¿no? Entonces, ahora nos quedó la idea de la duda de qué especie es esta, ¿no? De entrada, para poder manejar un recurso y conocer, pues hay que saber quién es, ¿no? Pero pregúntale su nombre, ya que ya podemos investigar. Y yo tenía la duda y decía, pero ¿por qué nadie ha estudiado el vulgaris? Sencillo. ¿Quién tiene un barco para ir hasta allá a pescar, no? Entonces me puse como reto que yo voy a estudiar el pulpo patón, porque dije, bueno, vamos a ser los primeros realmente que hacemos un estudio serio y ya bien fundamentado sobre esta especie. Y empecé pues a picar piedra con los dueños de los barcos, ¿no? Y afortunadamente hubo una federación de pescadores que me apoyó, se interesó bastante en el proyecto. Y ellos se ofrecieron, dice, ahí vamos a uno de nuestros barcos, te lo prestamos para que tú vayas y saques tus muestras y hagas tus estudios. Se ha hecho un esfuerzo importante y se han obtenido, aunque son resultados muy preliminares, porque de hecho todavía nos faltan hacer algunos muestreos, pero lo que ha salido ha sido muy interesante, ¿no? O sea, cosas que nadie se imaginaba. Ahora ya empezamos a sentar bases de conocimiento para poder de ahí en adelante ya tener una idea de qué pasa. Algo tan simple como en pesquería, saber cuánta biomasa de pulpo hay en esta área para saber cuánto vamos a pescar, no lo sabemos para el pulpo patón. Pescamos, digamos, a ciegas. Así es, estimados. Incluso algunos colegas me dicen, nos da la impresión que hay especies que ya no las vamos a acabar y ni nos estamos dando cuenta, ¿no? Sí. Entonces, en el pulpo patón, afortunadamente, como el pulpo maya, al ser una especie con resiliencia alta, pues se puede sostener, no puede recuperar su población. Pero no con todas las especies. No con todas. Por ejemplo, el mero, que es una especie que vive muchos años, se reproduce muy lento, su supervivencia es baja, entonces pescas y no tiene esa capacidad de renovar su población tan rápidamente como una especie de vida corta, ¿no? Por eso es que el mero está padeciendo ahorita unas abundancias muy bajas. De hecho, de las 3 pesquerías, pulpo, langosta y mero es la que más está sufriendo. La que se considera menos exitosa en este caso. Si por un lado la pesca industrial está organizada como en federaciones y la pesca ribereña en cooperativas, lo que vemos, sin embargo, es que hay un interés de ambos grupos y, por supuesto, de otros actores, de todos los actores involucrados, imagino, ¿verdad? Porque estos conocimientos que se pueden generar sobre la biomasa, por mencionar solo alguno, obviamente se puedan, a fin de cuentas, también compartir, sociabilizar, porque permitirían, obviamente, prácticas mucho más acordes con el recurso, en este caso, con una evaluación muy cercana al recurso. Si pensamos que a través del laboratorio del CIBESTAB ustedes han trabajado de forma cercana
con pescadores ribereños. Mi pregunta es si ustedes se han acercado a las percepciones de los pescadores, es decir, ¿cuál es la visión que tienen ellos primero de su propia actividad y de la forma en la que la llevan a cabo? Claro, sí, nos hemos acercado, sobre todo quien más se ha acercado, mi colega, la doctora Silvia Salas, y ella me ha contado que ya el pescador, pues en una parte pregunta, vienes muy a menudo a hacernos entrevistas, a platicar, pero la pesca sigue bajando, ¿no? Sigue bajando. Entonces, esa percepción, de hecho, algo que me llamó mucho la atención, que yo no soy, yo no trabajo en esas cuestiones, pero sí me doy cuenta, el pepino, por ejemplo, ¿no? El pepino llega, todo, los chinos prometen altos precios de compra del producto, la gente dice dinero, entonces todo el mundo pesca pepino. Y pero esto siento yo que en toda la cosa trajo una descomposición social importante, ¿no? Empezó a haber problemas de consumo de drogas, problemas de prostitución, ¿no? Y otros problemas que no antes no existían. Claro. Violencia, por ejemplo, yo cuando llegué aquí a esta región a trabajar, a mí me admiraba mucho a los pescadores, porque en mis primeras reuniones yo veía a los pescadores como personas, el pescador yucateco como una persona noble, muy perceptiva a lo que se le dice, a diferencia del norte, de donde yo vengo, que ya el pescador ya tiene en su cabecita ya cosas, se imagina tantas cosas que ya no cree, ¿no? Ya no confía y te puede contestar hasta agresivamente, y aquí no era muy dado a escucharte y darte, incluso escuchar consejos, o nos daban consejos, pero después de que llega el pepino ya siento que cambia toda la dinámica, se comienza, ¿no? a transformar, claro. De hecho, yo recuerdo que en el 2011, 2012 iba a los campos pesqueros y si yo le preguntaba a los pescadores, ¿de dónde eres? De Silam de Bravo. ¿De dónde eres? De Progreso. ¿De dónde eres? Ahora voy y pregunto, ¿de dónde eres? De Tabasco. ¿De dónde eres? De no sé, de Chiapas. ¿De dónde eres? Entonces ya hay hasta una invasión, se puede llamar así, como una invasión de gente de otros lados, con otras culturas, con otras costumbres, y eso ha cambiado la dinámica ya de la zona costera, ¿no? Sí, por supuesto, y además todo este conocimiento y de alguna manera, vamos a decir, esta conciencia que tenían los hombres de mar respecto a su propio producto, obviamente quienes se incorporan de forma tardía o reciente en este caso, pues tendrán procesos muy diferentes, porque ven en ellos solo una actividad económica, que es como se maneja. Y hay algo que también está interesante, nos hemos dado cuenta que ya los pescadores, en la actualidad, muchos de ellos ya son pescadores de edad avanzada. Y ellos, al preguntarles, ¿tu hijo pesca? No, a nuestros hijos ya no les interesa pescar. ¿Por qué? Porque ya no lo ven como un atractivo, ¿no? Económico, porque ven que, pues, conforme pasan los años, baja la producción, pero de repente llega el pepino de mar y al que ya no le gustaba pescar, ahora ya le gusta, ¿no? ¿Y qué trae esto? Gente que no tiene experiencia para pescar, para bucear, cuántas veces hemos visto en noticias gente que muere por descompresión, ¿no? Claro. Y pero es esa fiebre de obtener producción que tiene buen precio y que saben que la van a vender, pero lo interesante es esto, de que ya en general, en algunas partes, en algunos puertos de aquí de Yucatán, localidades, ya a los hijos de los pescadores ya no les interesa la pesca. Algunos, qué bueno, o sea, yo digo que bueno, a algunos les interesa estudiar, vienen a Mérida, estudian en la universidad, algunos se dedican a otra cosa, pero en general, podríamos decir que muchos de ellos, de los hijos de los pescadores, ya no les interesa pescar. Claro. Ahora, dentro de estos puntos que pudieran caracterizar a la pesca ribereña, por un lado tenemos que hay una percepción de ellos respecto, bueno, en este caso al conocimiento que tienen sobre su propia actividad, en otro sentido también con respecto a las percepciones que tienen de lo que pudiera ser como el futuro o el panorama de la misma actividad, pero también la pregunta es si ellos en estos vínculos que tienen con las diversas instancias que regulan la actividad pesquera,
también tienen diálogos que permitan de alguna manera contar con asesoría, ¿sí? Y con financiamiento si es necesario, para que obviamente estas embarcaciones y estos motores fuera de borda que se requieren para su actividad cotidiana también forman parte de un aspecto en el que han estado trabajando estas cooperativas. Vamos a pausa, doctor, y ahora que regresemos volvemos sobre este punto. No nos deje. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Agradezco a todos aquellos que han estado escuchando el programa del día de hoy sobre la pesca artesanal y también a mi invitado, al doctor José Iván Velázquez Abonader, investigador del CINVESTAB, por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos sobre el tema. Le planteaba, doctor, hace un momento, antes de ir a la pausa, si pudiera también compartirnos respecto a de qué forma las cooperativas pesqueras dialogan, qué información hay respecto a estos diálogos que tienen con las instancias gubernamentales, con los institutos de investigación, respecto a asesorías, por ejemplo, respecto a las artes de pesca y poder, obviamente, alguna modificación con relación a las necesidades financieras que tienen para dar mantenimiento a sus barcos de fibra de vidrio, a los motores que estos requieren o algún otro tipo de actualización. ¿Hay un trabajo, hay una visión o necesidad al interior de estas cooperativas de trabajar de la mano con esta información, con las instancias correspondientes? Sí las hay, sí, de hecho no solamente en Yucatán, a nivel nacional. Conapesca se ha preocupado por lanzar programas de apoyo para ese tipo de cosas. Por ejemplo, en su momento hubo apoyos incluso no sé si hubo o hay todavía, apoyos, por ejemplo, para sustituir motores fuera de borda por motores nuevos, más ecológicos, que no contaminen, que gasten menos combustible. Hay apoyos, por ejemplo, para sustitución de artes de pesca. Aquí en Yucatán no estoy enterado de como tal de un programa de ese tipo, pero en otros lugares, por ejemplo, en los barcos camaroneros hubo en algún momento un programa para cambiar las redes de arrastre, cambiarlas por redes más amigables con el ambiente, que capturen menos fauna de acompañamiento. Y también a nivel local, pues está el subsidio al combustible para los barcos, para que el costo de operación de los barcos sea un poquito menor y sea rentable la pesca aún. Y la flota ribereña, pues en algunos casos hay lo que llaman empleo temporal, que son programas para cuando entra en veda algún recurso, pues mantener ocupados a los pescadores con un empleo. No estoy seguro si son trabajos a la comunidad, pero el gobierno les da una parte para que se sostengan o tengan esa ocupación mientras se termina la veda de algún recurso, ¿no? Ahora, en ese sentido, y con por ejemplo, si bien el caso del pulpo patón está más asociado a pesca industrial, ¿también ha tenido usted de alguna manera ya experiencias con pescadores ribereños y el caso del pulpo endémico, el pulpo rosado? Pulpo maya, como lo conocemos. Es decir, lo pregunto en términos de el conocimiento que también ellos pueden tener respecto a ese pulpo patón, que aunque no lo pescan, de alguna manera lo conocen, han escuchado acerca de él. Sí, lo conocen, o sea, los pescadores conocen las especies. De hecho, he tenido interacción con pescadores ribereños que se pensaría que solamente pescan pulpo maya, y sí, realmente solamente pescan pulpo maya, pero ellos mismos dicen, pero en algunas ocasiones llegamos a pescar también pulpo patón. Cuando nos salimos lo más que podemos hacia mar abierto, en algunas ocasiones sacamos pulpo patón. Por ejemplo, en Silam de Bravo hay un ejemplo muy interesante de que hemos estado hablando hasta ahorita de dos flotas, ¿no? La flota ribereña y la flota industrial. Sí. Y en Silam de Bravo hay una flota intermedia entre las dos, ¿sí? ¿Cómo definimos en qué momento hay una flota, digamos, mayor y una flota menor? Porque la flota mayor sus barcos tienen autonomía de 20, 25 días, pueden estar allá, dormir allá, pueden llevar lanchitas pequeñas que las conocen como alijos, lanchitas de 3 metros, y llevan hasta 17, 20 pescadores, ¿no? Y la flota menor, pues son lanchas que conocemos, no recuerdo si son 12 pies o la longitud de las lanchas, llevan 2, 3 pescadores, van y vienen el mismo día, y esa flota intermedia
tiene autonomía para 3 días, se pueden ir a pescar hasta 3 días y en algunas ocasiones esa flota podría estar pescando el pulpo patón. Ellos, los ribereños, aunque solamente trabajan en las primeras 10, aproximadamente en las primeras 10 millas, ellos interaccionan con los industriales. ¿Por qué? Porque algunos pescadores ribereños en algún momento se suben a trabajar los barcos, ¿sí? Y viceversa, ¿no? O sea, por ejemplo, los capitanes de los barcos, ahora que está en veda el pulpo en general, que está en veda, hay barcos que dejan de pescar pulpo y todos sus tripulantes agarran sus lanchitas y se van a pescar escamas, se van a pescar pepino cuando es la temporada, o se van a pescar otras cosas. Entonces ellos hacen la labor de dos maneras, ¿no? Pescan tanto de manera ribereña como también en los barcos, ¿no? Tienen las dos experiencias. Claro, exactamente. Decía el doctor Iván Velázquez, bueno, la pesca ribereña aproximadamente está en un máximo de 10 millas. El pulpo patón, ¿a partir de qué distancia se puede encontrar? Cuando se señala que está, en este caso, mar adentro y distante de la costa, doctor, ¿a qué distancia se está refiriendo? Bueno, en distancia se lo podría decir más en profundidad. En profundidad. Por ejemplo, más o menos con la experiencia de las entrevistas que hemos hecho a infinidad de capitanes de barcos y así como los muestreos que hemos hecho, hay desde la zona somera llámese desde 0 metros cuando está en la playa, hacia más o menos entre 10 y 15 metros de profundidad, teniendo como referencia que la escala sería por cada kilómetro, es 1 metro que baja la plataforma. Tenemos presencia casi exclusivamente de pulpo maya. Después hay una franja. No tengo idea de qué tan ancha sea, pero en esa franja hay como una interacción entre las dos especies y de repente desaparece maya y empieza el pulpo patón. Pero eso es lo que los libros te dicen. Pero cuando ya vamos a hacer muestreos, por ejemplo, cuando hicimos el primer muestreo que fue en mayo-junio del año pasado, nosotros íbamos muy felices porque vamos a sacar pulpo patón y vamos a saber por dónde está y todo, y barrimos prácticamente toda la zona de pesca de que los pescadores manifiestan que es la distribución del pulpo patón. Y lo que más sacamos fue pulpo maya en vez de sacar pulpo patón. O sea, creo que sacamos 12 organismos de pulpo patón, o sea, y el resto eran maya. Entonces, entonces tenemos pulpo maya también en zonas muy profundas, ¿no? Y algunos colegas dicen, bueno, a lo mejor esa población de pulpo maya, esa parte de la población de pulpo maya que está en zonas profundas, que es inaccesible a los pescadores, a lo mejor es lo que está sosteniendo. Sí, eso pensaba, ¿no? Que posteriormente llegue y recala, exacto. Y sí nos ha pasado eso, que en algunas zonas donde pensamos que hay pulpo patón, no, hay pulpo maya, ¿no? Y concretamente, ¿ustedes en qué puerto están trabajando con los pescadores, con los de la pesca industrial? La pesca industrial está confinada a Progreso. ¿Por qué? Porque Progreso pues es un muelle que permite la llegada de esos barcos. Es el único puerto de Yucatán el único que tiene pesca industrial. Que tiene pesca industrial, sí. Pero también, como son barcos, digamos, grandes, no quiere decir que pesquen enfrente de Progreso. Ellos tienen la capacidad de irse hasta Holbox o más para allá, o incluso irse hasta Campeche, ¿no? Tienen esa gran capacidad. Entonces, de hecho, esto me pasó con un estudiante de licenciatura que tuve de la Universidad de Campeche que vino a hacer la tesis conmigo y me decía, oiga, doctor, pero ¿por qué pescan pulpo patón en Progreso? No, en Progreso lo desembarcan, pero ¿dónde lo pescan? ¿Quién sabe, no? Entonces dije, pues mejor revisa las entrevistas que hemos hecho con los pescadores y al final nos dimos cuenta que ellos se van a pescar hasta enfrente de Holbox, en la parte, digamos, profunda, incluso ya casi por Isla Mujeres, pescan pulpo patón, llenan sus barcos y se regresan a Progreso y ahí desembarcan, ¿no? Y el pulpo maya, pues también lo pescan por esas zonas. Por ejemplo, la escama, esa se mueve en todo lo ancho de la costa yucateca, más hacia la parte poniente, ¿sí? Pero bueno, ahí ya tienen bien definidos. Y la langosta, por ejemplo, pues se va mucho a Arrecife Alacranes, ahí pescan, y ahí es un lugar importante para pesca de langosta.
Ok. Ahora, bajo estas consideraciones que comparte con nosotros el doctor José Iván Velázquez, tendríamos también entonces que pensar cuáles son como esos retos que enfrenta en los próximos años la pesca ribereña, doctor. ¿Cuáles son esas dificultades que los pescadores van a enfrentar y que van más allá de la disminución o la permanencia del número de individuos de una especie? Pues el mayor reto es de todos lados, desde la parte de investigación, de la parte de los usuarios, ¿no? Incluso hasta la sociedad como tal. De la parte de la investigación, pues tener que canalizar los esfuerzos a cuestiones prioritarias para la pesca, ¿no? Otro reto que tenemos en la actualidad es de que los jóvenes que quieren ser investigadores ya no quieren ser pesqueros. Sí, ahorita lo que está de moda es genética, es parasitología, acuacultura, y pesqueros ya nadie quiere ser. Entonces ahora tenemos el reto de poder convencer a los jóvenes que también las pesquerías es un buen momento para dedicarse a ellas, ¿no? En la parte de los pescadores, pues tener mayor conciencia, ¿no? Del recurso que tienen. Ellos son los únicos usuarios del recurso, y de ellos depende si se mantiene o no se mantiene el recurso. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Chile con un colega trabajando, y allá es muy muy peculiar la forma en cómo manejan las pesquerías. Ellos, si tienen una organización, una cooperativa, y le dicen a la cooperativa: esta zona es tuya, tú sabes si la cuidas o no la cuidas. Si algún día te acaban los recursos, no vengas llorando, ¿no? Entonces, tú es tuya y tú protégela y cuídala. Y eso es lo que hace cada cooperativa, sus áreas de pesca, sí, ¿no? Es interesante, sí, la idea, ¿no? La propuesta. Y acá para la langosta sí lo hacen, ¿no? Tienen sus concesiones de sus áreas de pesca y las cuidan. Pero como el gran artículo de la tragedia de los comunes, lo que no es de nadie lo cuida, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa conciencia. También por la parte de la sociedad, pues también, ¿no? No consumir recursos que sabemos que están en veda, sabemos que no dan la talla, ¿no? Por ejemplo, lo que está de moda, lo de la baby lobster, ¿no? Que es langostitas muy pequeñas. Entonces hay que tener esa conciencia. El gran objetivo de la pesca es la sustentabilidad, ¿no? Es decir, tener un recurso sustentable, pero antes de eso hay que tener una pesca responsable, ¿no? Pues con esta idea vamos a finalizar. Le agradezco mucho al doctor José Iván Velázquez Abonadera, investigador del CINVESTAB, que me haya acompañado, que comparta con nosotros estas reflexiones respecto a la pesca artesanal y, por supuesto, el establecimiento de cuotas de captura es uno de los grandes temas pendientes, y donde los estudios que se realizan al interior de centros de investigación como el CINVESTAB seguramente tendrán todavía muchísimo que aportar, además de estos planes rectores en los que ellos ya han colaborado. Un gusto que haya estado aquí en el programa, doctor. Le agradezco. Gracias al público de Radio Universidad, y los invito para que sigan escuchando Radio Universidad, y recuerden, martes y jueves, Impacto Universitario. Impacto Universitario, la investigación académica como parte fundamental del desarrollo, para entender lo que parece complejo. Investigación y conducción, Alma Acuña. Edición, Oscar David Pinto González.